Buenas tardes, mi nombre es Norbelia González, estudiante de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAL. Exposición de cuadro comparativo, teorías de la adquisición del lenguaje. Conclusión. Tras de leer las diferentes teorías, he obtenido la siguiente conclusión. Nosotros los seres humanos tenemos una capacidad para entender el desarrollo del lenguaje. Aunque existen varias teorías, hemos logrado adaptarlas casi por completo. El primer teórico que voy a exponer es Skinner. Denominación de la teoría: conductista. Términos básicos: conductismo, la caja de Skinner, estímulo reforzador, castigo, operatividad. Objeto de estudio: el aprendizaje del lenguaje se producirá por simples mecanismos de condicionamiento. Los niños simplemente imitarán para después asociar determinadas palabras a situaciones, objetos u acciones. Aportes: el conductismo hizo en que los estudios se fijasen en el contexto de la forma de hablar del niño, lo que se ha llegado a llamar Baby Talk. También permitió los programas de tratamiento de niños con alteraciones del lenguaje o tratamiento logopédico. Factores que intervienen en el aprendizaje. El aprendizaje del vocabulario y de la gramática se haría por condicionamiento o operante. La gente que se encuentra alrededor del niño recompensará la vocalización de enunciados correctos y la presencia de nuevas palabras. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Adopta una posición empirista, es decir, considera que el desarrollo del lenguaje son respuestas que el niño aprende por condicionamiento aparentes, respuestas que son verbales e inverbales de manera secundaria. Bueno, lo que nos quiere decir Skinner es que la adquisición del lenguaje se da de forma de condicionamiento, es decir, el niño aprende por estímulos. Los niños imitan a las personas para así asociar palabras u objetos. Bueno, el siguiente teórico es Chomsky. Denominación de la teoría: innatista. Términos básicos: forma innata, gramática generativa, adquisición del lenguaje. Objetos de estudio: existe un dispositivo innato ubicado en el cerebro, el dispositivo para la adquisición del lenguaje, que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi innata, comprobando además que los principios generales de la gramática son universales para todos los seres humanos. Aportes: propuso a finales de los años 50 que el cerebro humano posee un conocimiento innato preprogramado para que le permita adquirir y desarrollar el lenguaje. Factores que intervienen en el aprendizaje: a través de la lengua materna, los niños dominan su lenguaje en la misma secuencia, siendo este un requisito necesario para poner en funcionamiento su disposición innata y adquirir el lenguaje. Bueno, ¿cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Los niños no necesitarían de ningún aprendizaje específico de la raza humana, ya que está programado en cada persona y se empieza a potenciar al exponerse al entorno sin tener en cuenta el contexto familiar o cultural. Bueno, Chomsky postula la existencia de un dispositivo cerebral innato que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi instintiva. Chomsky también asegura que la lengua humana
en su recursividad, un proceso habitualmente asociado a la subordinación. El siguiente teórico es Piaget. Denominación de la teoría cognitiva. Términos básicos: teoría cognitiva, autogestor, esquema de operaciones mentales. Objeto de estudio: el niño aprende a hablar solo cuando accede cognitivamente un determinado nivel de ese desarrollo cognitivo. Nuestro hijo aprenderá a hablar en el momento que esté preparado o cognitivamente para ello. Aportes: la inteligencia empieza a desarrollarlas desde que nacemos, mucho antes de que el niño hable, por lo que él irá aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo. Factores que intervienen en el aprendizaje. El aprendizaje empieza con las primeras experiencias sensomotoras, formadas con el desarrollo cognitivo y el lenguaje, donde el aprendizaje continúa por medio del conocimiento al interactuar con el entorno en que lo envuelve. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Los niños aprenden mejor explorando y practicando dentro del aula. El aprendizaje se centrará en el alumno a través del aprendizaje activo del descubrimiento. El aprendizaje activo y el descubrimiento, por tanto, son claves en la educación infantil. Bueno, lo que Piaget nos quiere decir es que la adquisición del lenguaje es cognitivo y que está en el centro del organismo humano, y el lenguaje aprende del conocimiento y el conocimiento de la comprensión y los adquiere a través del desarrollo cognitivo. Si no hay inteligencia, no hay lenguaje. Bueno, el siguiente teórico y el último es Vygotsky. Denominación de la teoría Vygotsky. Términos básicos: zona de desarrollo, sociedad, entorno, contextualización. Objeto de estudio: en su teoría considera 5 conceptos que son fundamentales: las funciones mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas psicológicas y la mediación. Aportes: sostiene que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta los 2 años aproximadamente, tiempo a partir del cual ambos coinciden en un tiempo a partir del comportamiento. En este momento el pensante empieza a adquirir algunas características verbales. Factores que intervienen en el aprendizaje. Las funciones mentales se dividen en 2 tipos: las inferiores y superiores, y el individuo no se relaciona únicamente en forma directa con su ambiente, sino también a través de la interacción con los demás individuos. ¿Cómo se evidencia el aprendizaje en los niños? Vygotsky considera que en cualquier punto de resolver, y para lograrlo solo necesita cierta estructura y claves del recordatorio. Ayuda con los pasos del recuerdo para seguir esforzándose. Bueno, lo que Vygotsky nos quiere decir es que la adquisición del lenguaje del desarrollo es que el lenguaje y el pensamiento están separados y son distintos hasta 2 años. Afirma que el niño adquiere su lenguaje a través de un contexto cultural. Bueno, para mí esta experiencia me ha servido mucho porque he notado la importancia del lenguaje. Es la base de la comunicación y del ser humano. Nos permite expresarnos y comprender a los demás.
Muchas gracias y hasta la próxima.